Hola, sean muy bienvenidos a mi canal. Soy Fernando y todos los días les traigo relatos sobrenaturales que van a sacudir su percepción de lo desconocido. Si llegaron aquí ahora, sepan que también comparto relatos más cortos en TikTok. Los links están en la descripción. ¿Tienen algún relato para compartir conmigo? Mi correo electrónico también está justo ahí abajo. Es por ahí que recibo sus historias. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo están. Dejen su like ahora al inicio, eso ayuda muchísimo a llevar este contenido a más personas. Y si la opción de paro está disponible para ustedes, aprovechen. Como ya deben haber notado por el título, hoy tenemos algo diferente. Una colección especial con relatos que ocurrieron en la noche de la tragedia de la Boate Kiss. Y necesito hacer una pausa aquí. Este es un tema extremadamente delicado. Pesado. Fue una de las mayores tragedias recientes de Brasil, y todo lo que rodea aquella noche carga un peso inmenso, una energía arrolladora que aún resuena. Antes de continuar, quiero dejar absolutamente claro. Cuento estos relatos con todo el respeto del mundo. Cada historia que van a escuchar hoy fue enviada por las propias personas que vivieron esos momentos. Pero es eso. Solo quería dejar eso bien claro al inicio, ¿está bien? Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a los relatos de hoy. Entonces vamos al primer relato de esta colección, que se llama El Aviso. Hola, Fernanda. Mi nombre es Jessica y no hay ningún problema en que cites mi nombre. Bueno, sigo tu canal hace poco tiempo y pensé mucho si te enviaría o no este relato, pero tomé coraje y decidí compartirlo. Fue algo que me ocurrió y que aún resuena en mi memoria hasta el día de hoy. Y ya van a entender por qué es una situación que permanece tan presente en mi vida. Antes que nada, quiero decir que nunca fui de esas personas que ven espíritus o que practican rituales. Saben, siempre fui muy escéptica y muy con los pies en la tierra en relación a lo sobrenatural. De las que solo creen en lo que pueden tocar y ver concretamente. Pero algo extraordinario me ocurrió en cierta noche que me hizo cuestionar profundamente todo eso. Aún así, hasta hoy me considero una persona bastante escéptica, incluso porque después de ese acontecimiento tan marcante no ocurrió nada más sobrenatural en mi vida. Fue como la primera y única vez que algo así atravesó mi vida. Bueno, era enero de 2013 y yo tenía 22 años en esa época. Vivía en Santa María y estudiaba en la universidad. Y como toda buena joven de esa edad, me gustaba salir, bailar y tomar algo con mis amigos para distraerme y disfrutar la vida. En ese sábado en particular, una amiga me llamó para ir con ella a la Boate Kiss. Iba a haber una fiesta grande con banda en vivo, gente conocida, buena música, o sea, todo bien para hacer otra noche normal y común de nuestra vida cotidiana de esa época. Una más de esas noches es que uno simplemente disfruta sin pensar mucho. Y bueno, la noche anterior a aquella en que iba a ser la fiesta en la Boate Kiss, tuve un sueño perturbador. Y una cosa que me impactó profundamente en ese sueño fue que parecía ser extremadamente real, casi palpable. Soñé que estaba dentro de un lugar oscuro, completamente tomado por un humo denso y sofocante. Había mucha gente gritando desesperadamente a mi alrededor. Había una sensación muy extraña en el aire, como si algo terrible estuviera ocurriendo, y un calor intenso que simplemente sofocaba, que quitaba el aire de los pulmones. En medio de toda aquella confusión angustiante, vi a una señora que nunca había visto antes en mi vida. Se aproximó a mí con una mirada profunda y me tomó firmemente de la mano, diciéndome con una voz cargada de urgencia: no vayas, no entres, esto no es para ti. Después de esas palabras tan marcantes, desperté muy asustada, con el corazón acelerado y sudando frío, y me quedé con eso martillando en la cabeza todo el día. Pero así, al mismo tiempo que me quedaba muy pensativa e inquieta, una parte de mí intentaba racionalizar: no, es solo un sueño, por el amor de Dios, no puede ser nada grave. Pero aún así, el sentimiento se quedó ahí pegado en mí, como una sombra que no se disipaba. ¿Saben esa angustia en el pecho que no pasa? Era exactamente así. Era un peso inexplicable que simplemente no pasaba. No importaba lo que intentara hacer. Cuando anocheció, empecé a arreglarme para la fiesta, pero mi mano temblaba mucho y no podía entender por qué me estaba ocurriendo eso. Pero bueno, con mucho esfuerzo fui arreglándome de a poco. Me puse lápiz labial, pero enseguida lo quité porque sentí que no había quedado bien. Me puse la ropa que había elegido con tanto cuidado, pero también la quité porque, no sé, nada parecía estar bien esa noche. Todo parecía mal, fuera de lugar.
Entonces empecé a sentirme un poco mareada, un poco aturdida, y simplemente no había ninguna explicación física para eso. Hasta que recibí un mensaje en mi teléfono, un SMS, y cuando fui a abrirlo vi que era de mi amiga. Decía de forma simple: te estoy esperando. Pero simplemente no podía salir de casa. Mi cuerpo no respondía, era como si una fuerza invisible me retuviera ahí. Me senté en la cama y empecé a llorar sin poder controlarme. Entonces decidí llamarla y le dije con la voz entrecortada: mira, disculpa, pero no voy a poder ir. Tengo una sensación muy extraña, no sé explicarlo bien, así que creo que es mejor quedarme en casa hoy. Es obvio que se enojó mucho conmigo y dijo que estaba exagerando demasiado, que me levantara y fuera pronto porque iba a ser una noche genial e inolvidable y que me iba a arrepentir de perder una fiesta así. Pero a pesar de saber que la iba a enojar mucho y que después tendría que hacer un gran esfuerzo para recuperar nuestra amistad, mantuve mi decisión y le dije con firmeza que no iría de ninguna manera. Algo dentro de mí simplemente no lo permitía. Entonces colgué el teléfono y me acurruqué en la cama, quedándome en silencio absoluto, solo escuchando mi propia respiración. Y me quedé así por un buen rato, perdida en pensamientos, hasta que eventualmente el cansancio llegó y me quedé dormida. Bueno, en esa madrugada, como desafortunadamente todos en Brasil y en el mundo llegaron a saber, la tragedia ocurrió. La noticia llegó por TV de forma devastadora. La discoteca había tomado fuego en un incendio de proporciones devastadoras. Personas atrapadas, gritando por socorro, sofocándose en medio del humo tóxico. Y la forma en que lo vi siendo noticiado en TV era exactamente, pero exactamente la misma escena que había visto en mi sueño. Era idéntico en cada detalle, Fernanda. Algo que inclusive me impacta profundamente hasta hoy, incluso tanto tiempo después. Me quedé completamente aterrada al hacer esa terrible conexión. Mientras tanto, mi amiga, gracias a Dios, escapó por muy poco de la tragedia, pero desafortunadamente quedó con algunas secuelas físicas y emocionales. Y así, hasta hoy tiene que convivir con esas marcas que aquella noche dejó. Y yo, por mi parte, cargo un dolor diferente, pero igualmente pesado. El dolor de haber visto lo que vi en sueños y al mismo tiempo un sentimiento complejo y difícil de procesar sobre por qué pude salvarme cuando tantas otras personas que estaban ahí no tuvieron la misma oportunidad. Inclusive, Fernanda, ya les adelanto que eso fue tema de mucha terapia durante muchos años de mi vida, ¿está bien? Fue un proceso largo y doloroso para poder procesar toda esa experiencia. Pero en fin, después de aquel día que lo cambió todo, fui poco a poco contándoles a las personas más cercanas lo que me había ocurrido. Mucha gente dijo que quizás fue cosa de mi propia cabeza, ¿saben? Tipo, no sé, que simplemente me había sentido mal ese día y después fue solo el azar, la coincidencia de no haber ido justo cuando ocurrió la tragedia. Otros dijeron que fue mi intuición agudizada, ese sexto sentido que a veces se manifiesta en las personas. Pero una señora de una iglesia, de la ciudad donde vivo hoy en día, que escuchó mi historia por casualidad, me dijo algo que nunca salió de mi cabeza. Fue una liberación, hija mía. La voz que te avisó, que te sostuvo la mano en ese sueño, puede haber sido un ancestro tuyo, una protectora espiritual, alguien que te cuida de verdad. No podemos ver esas presencias con nuestros ojos, pero están ahí velando por nosotros. Bueno, desde entonces nunca más ignoré mi intuición, ni sueños extraños, ni escalofríos inexplicables, absolutamente nada. Para mí hoy en día, todo como de ser un aviso, una señal de algo mayor. Pero confieso que nunca más ocurrió nada de ese tipo en mi vida. Sin embargo, fue como dije anteriormente, fue una situación que me dejó extremadamente pensativa durante mucho, mucho tiempo. Porque, ¿saben? Surgen preguntas que resuenan. ¿Por qué recibí ese aviso específico? ¿Quién será esa persona misteriosa de mi sueño? ¿Por qué fui elegida para ser perdonada? Bueno, sinceramente creo que son preguntas profundas para las cuales nunca tendré respuestas completas en esta vida. Y quizás es mejor así. Un gran beso, Fernanda, y muchas gracias en caso de que leas este relato en tu canal. Un beso enorme para ti, Jessica, y muchas gracias por haber tenido el coraje de compartir esta experiencia tan profunda y sensible con nosotros. Y así voy con esa teoría, la misma línea de pensamiento que siempre comento aquí en los otros relatos cuando ocurren situaciones similares. De repente simplemente no era tu momento, ¿verdad? No era tu hora de partir. Porque creo sinceramente que cuando realmente es la hora de una persona, cuando el destino está determinado, desafortunadamente no hay nada que hacer para cambiar ese curso. Entonces fue un aviso real,
que vino manifestado en forma de sueño, porque probablemente no era para que estuvieras ahí esa noche específica, no era para que vivieras esa experiencia terrible. Y tengo la convicción de que si hubieras insistido, tipo, no voy de todas formas, no voy a escuchar ese sentimiento, probablemente en el camino hasta ahí ocurriría alguna otra cosa para impedirte llegar a la discoteca. Quizás el auto se averiaría, quizás olvidarías algo importante y tendrías que volver. En fin, algo te habría impedido, porque cuando no es para hacer, simplemente no es, por más que uno intente forzarlo. Pero en fin, muchas gracias de verdad por haber confiado en mí, en el canal, para compartir ese relato tan personal y significativo, ¿está bien? ¿Y tú que nos estás viendo ahora, qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? ¿Algún presentimiento fuerte que te salvó de una situación peligrosa? Cuéntalo aquí en los comentarios, voy a leer cada uno de ellos. Y si te gustó este relato, no olvides dejar ese like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos relatos. Compártelo también con ese amigo que adora historias así. Tu interacción es fundamental para que sigamos trayéndoles estos contenidos. Ahora vamos al segundo relato de esta colección que se llama El agua en la heladera. Bueno, déjenme solo ver si se puede leer o no. Sí se puede. Hola, Fernanda. Mi nombre es Laís, que es un nombre ficticio. Y si por casualidad aparece otro nombre en el transcurso del relato, pueden leerlo tranquilos sin ninguna preocupación, pues el nombre también fue cambiado para preservar la privacidad. Bueno, este relato que te estoy enviando fue sobre la tragedia de la Guatequís. Y ya adelanto que fue algo completamente inexplicable que me ocurrió a mí y a mi amiga, algo que desafía cualquier lógica. Me encantaría mucho escucharte relatando mi historia y la de mi amiga, porque si lo cuentas en tu canal, voy a llamarla para ver el video juntas. Va a ser un momento especial para que las dos recordemos esto juntas. Y al final, si puedes darnos una explicación o al menos una teoría sobre lo que crees que pudo haber ocurrido esa noche, te lo agradecería inmensamente, porque es algo realmente muy inusual y que nos deja sin respuestas hasta hoy. Entonces vamos. Bueno, hoy, si estoy viva y respirando, es porque algo que nunca pudimos comprender de verdad ocurrió esa noche fatídica. Hasta hoy, tantos años después, Luana y yo intentamos encontrar una explicación lógica y racional, pero la verdad absoluta es que existen cosas en este mundo que van mucho más allá de lo que podemos explicar o racionalizar con nuestra mente humana limitada. En enero de 2013, nosotras vivíamos, Luana y yo, en la ciudad de Santa María y compartíamos un departamento pequeño y acogedor cerca de la universidad. Inclusive, Luana y yo nos conocimos exactamente gracias a nuestras mudanzas a Santa María para poder estudiar en la facultad. Así comenzó nuestra amistad en ese camino de estudios. En esa época yo tenía 21 años y Luana tenía 22. Estudiábamos en periodo completo, trabajamos para sustentarnos y los fines de semana nos gustaba mucho salir para desestresarnos de la semana agitada y también de la rutina que era bastante exigente y cansadora. En ese sábado específico iba a haber una fiesta grande en la Boate Kiss. Una banda que era muy conocida y querida en toda la región iba a tocar. Y toda la gente de la ciudad estaba extremadamente animada porque la fiesta prometía ser el evento del año, el que nadie quería perderse de ninguna manera. Bueno, y ya estaba todo combinado y confirmado que Luana y yo iríamos juntas. Y pasamos todo el día así, completamente emocionadas para esa fiesta, contando los minutos. Inclusive, hasta compramos ropa nueva especialmente para la ocasión, nos hicimos las uñas en un salón, elegimos accesorios. En fin, estamos muy emocionadas con esa energía de quien va a disfrutar una noche especial. Bueno, cuando llegó la noche, prácticamente todo estaba listo para que saliéramos. Nos arreglamos con mucho esmero, nos maquillamos, nos hicimos el cabello con la planchita, elegimos los aretes perfectos. Así, estábamos prácticamente listas para salir por la puerta. Era alrededor de las 9:00 de la noche y faltaba realmente poquísimo para que termináramos de arreglarnos completamente. Como dije, estábamos casi listas. Era cuestión de unos 15 minutos como máximo. Hasta que me acerqué a Luana y le dije lo siguiente, con una voz medio cansada. Voy a tomar un agua fría rapidito y después me ayudas a pasarme el delineador porque mi mano está temblando mucho. Y Fernanda, realmente estaba muy extraño ese temblor. Nunca entendí exactamente por qué mi mano temblaba de esa manera inexplicable. No había motivo aparente, ¿saben?
No estaba nerviosa, no había tomado demasiado café. Nada que lo justificara. El otro relato anterior también mencionó eso, ¿verdad? Entonces tomé 2 o 3 buenos sorbos de agua, la sentí bien fría bajando y llevé la botella al cuarto para que Luana tomara también y después terminara de hacerme el delineado como habíamos combinado. O sea, las dos tomamos de la misma agua. Y Luana también empezó a sentir exactamente lo mismo, con la misma intensidad. Estaba sintiendo los mismos síntomas que yo. Recuerdo perfectamente que se sentó en el borde de su cama y dijo con la voz medio arrastrada, ¿qué cosa extraña es esta? Bueno, incluso intentamos seguir arreglándonos, luchando contra esa sensación, pero el sueño nos golpeó de una manera tan fuerte y arrolladora que era simplemente imposible resistir, era una fuerza mayor que nosotras. Solo sé, Fernanda, que nos acostamos en cuestión de segundos literalmente, ni pudimos quitarnos la ropa bien y nos quedamos completamente dormidas. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Cuando despertamos, asustadas y desorientadas, estábamos todas revueltas encima de la cama. Normalmente cada una tenía su propia cama, pero el sueño fue tan intenso y repentino que terminamos durmiendo juntas en la misma cama, completamente inconscientes. Despertamos con la sábana toda sucia y manchada de maquillaje, porque literalmente dormimos tal como estábamos, todas producidas, con ropa de fiesta y todo. Y cuando despertamos asustadas ya eran casi las 7 de la mañana el domingo. La luz del día ya entraba por la ventana. Tanto mi teléfono como el de Luana estaban absolutamente llenos de llamadas perdidas y notificaciones, porque nuestras familias sabían que íbamos a esa fiesta, ya que siempre comentábamos y compartíamos con ellos lo que planeábamos hacer los fines de semana. Entonces había varios, pero muchas llamadas perdidas, mensajes de voz preocupados, mensajes de texto desesperados. Y en los primeros segundos confusos no estábamos entendiendo absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Estábamos totalmente perdidas y desorientadas, hasta que encendimos el televisor para ver qué hora era, y ahí empezamos a ver las terribles y devastadoras noticias de que la Boate Kiss había tomado fuego durante la madrugada
y que desafortunadamente muchas personas habían fallecido en esa terrible tragedia. Inclusive, Fernanda, había gente de nuestra propia clase de la facultad, amigos cercanos y amigos nuestros, gente que veíamos y saludábamos todos los días por los pasillos de la universidad, gente que atendíamos y conversábamos en nuestros trabajos. Fue absolutamente bizarro y surrealista darse cuenta de eso. Solo sé que nos quedamos completamente en shock, paralizadas. Empezamos a llorar copiosamente porque simplemente no podíamos creer que eso había ocurrido de verdad y que todas esas personas que conocíamos, que tenían rostros, historias y familias, estaban muertas, ¿saben? Era imposible procesar esa información. Y solo después de un buen rato llorando e intentando asimilar la tragedia, Luana y yo nos dimos cuenta, mirándonos una a la otra aún maquilladas, de que estábamos completamente listas para ir a esa fiesta. Era literalmente cuestión de que ella terminara mi delineado, cosa de 2 minutos, y habríamos salido por la puerta y seguido hacia la discoteca. Pero no fuimos porque dormimos de forma inexplicable, y dormimos porque tomamos esa agua misteriosa de la heladera. Y lo más extraño y perturbador de todo esto, Fernanda, es que la botellita de agua que estaba en la heladera la llenamos nosotras mismas el día anterior. No había absolutamente nada diferente dentro de esa agua. Teníamos la certeza absoluta de que era solo agua normal del grifo filtrada. No había medicamento, no había nada mezclado. Era solo agua. Y un detalle aún más bizarro e inexplicable. Esa noche fatídica no tomamos toda el agua de la botella, entonces sobró agua en el recipiente. Y tanto yo como Luana tomamos nuevamente de esa misma agua en los días siguientes, de la misma botella que había sobrado. Solo que no sentimos la misma sensación fuerte, ni la misma somnolencia arrolladora de cuando la tomamos esa noche específica anterior. Fue algo así, muy, muy bizarro. No tiene ningún sentido lógico, sé. Pero eventualmente desistimos de la idea, ya que la tomamos nuevamente después y no pasó nada, no sentimos nada anormal. Esto permanece como una incógnita gigantesca para mí y para Luana hasta el día de hoy. ¿Qué tenía realmente esa agua específicamente esa noche? ¿Fue algún espíritu protector, alguna entidad, alguna fuerza espiritual que no quería que saliéramos de casa? O quizás no tuvo nada que ver con el agua en sí. Tal vez, incluso si no hubiéramos tomado esa agua, hubiéramos sentido algún tipo de sueño inexplicable, alguna cosa nos habría impedido ir a esa fiesta. Bueno, Fernanda, queda el cuestionamiento profundo y como dije al inicio de este relato, me gustaría inmensamente saber tu opinión sincera sobre lo que crees que pudo haber ocurrido esa noche. ¿Tienes alguna teoría? ¿Escuchaste algo parecido? Un gran beso para ti y para todos los que siguen el canal. Un beso enorme para ti. Muchas gracias por haber tenido el coraje de enviar ese relato tan impactante y misterioso. Y cara, me agarraste totalmente desprevenida, ¿saben? Porque yo tampoco tengo la menor idea de qué puede haber sido eso.
Estoy genuinamente sin explicación, porque gente no tiene ningún sentido racional. Porque ellas tomaron la misma agua después, de la misma botella, y no ocurrió absolutamente nada, ¿verdad? El agua era la misma, pero el efecto fue completamente diferente. Estoy así, fue un relato que literalmente me dejó sin palabras, boquiabierto. Ustedes que están viendo ahora, si tienen más o menos una idea, una teoría, alguna explicación de lo que puede haber sido, escriban en los comentarios para que la chica que envió el relato pueda leer y quizás encontrar alguna respuesta, ¿verdad? Porque realmente es desconcertante. Pero gente, ¿qué locura es esta? Estoy tipo muy pensativa sobre esto, porque simplemente no tiene ningún sentido lógico. Así, de hecho, fue claramente una gran liberación. Muchas gracias por haber confiado en mí y en el canal para compartir esa experiencia tan única. ¿Y tú que nos acompañas? ¿Alguna vez viviste algo inexplicable así? ¿Alguna situación en que sí ese relato te dejó tan impactado como a mí? No olvides apretar ese botón de like, suscribirte al canal en caso de que aún no lo estés y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos relatos increíbles. Y ahora vamos al próximo relato. Bueno, el nombre de nuestro próximo relato se llama El lugar que no apareció. Hola, Fernanda. Mi nombre es Rafael y es mi nombre verdadero. Y no veo ningún problema en que lo uses. Pero vamos, como sé que no te gusta la demora y vas directo al punto, vamos ya al relato entonces. Hoy tengo 31 años de edad, soy un tipo común, trabajo, tengo mi vida, pero esto que voy a contar ocurrió cuando tenía apenas 19 años, aún muy joven y lleno de planes. Nunca fui muy de creer en cosas del otro mundo, ¿saben?
ni en señales místicas, ni en presagios y mucho menos en milagros o intervenciones divinas. Siempre fui una persona bastante escéptica y racional. Pero después de esa noche que voy a relatar, empecé sinceramente a creer que no estamos solos en este mundo y que de una manera u otra existen sí algunas cosas, fuerzas o energías que nos protegen de maneras que no podemos comprender completamente. Porque esa fue literalmente la única explicación lógica que pude encontrar para lo que me ocurrió la noche en que ocurrió la terrible tragedia de la Boate Kiss. Y mira que pensé mucho, intenté racionalizar de todas las formas posibles, pero no encontré otra explicación que tuviera sentido. Bueno, como muchos de ustedes que siguen el canal ya saben, la tragedia ocurrió en enero de 2013. En esa época de mi vida vivía en una ciudad que queda aproximadamente a 2 horas de distancia de Santa María, haciendo ese trayecto en auto por la carretera. No era de Santa María originalmente, pero conocía a mucha gente de ahí, varias personas geniales. Y conocía a toda esa gente por causa de unos eventos culturales, unos encuentros de facultad y algunas fiestas que había en la región. Y tenía unos amigos muy buenos, personas que realmente me gustaban, que disfrutaba pasar tiempo con ellos, conversar, reírme. Eran amistades verdaderas. Y en ese fin de semana específico, esos amigos me llamaron con bastante entusiasmo para ir a una fiesta grande que iba a haber en la Boate Kiss. Iba a tocar una banda en vivo muy conocida, bastante gente que conocía y con la que me llevaba bien iba a estar ahí. Era verano aún en esa época, el clima estaba genial. Entonces, sería una noche realmente muy buena, de esas que uno guarda en la memoria. Y a pesar de que eran 2 horas en auto desde mi ciudad, lo que no era exactamente cerca, estaba bastante animado con la idea de la fiesta y la posibilidad de volver a ver a todos. Entonces decidí sin pensar mucho que iría a esa fiesta. Sí. Bueno, tomé mi auto el sábado por la noche. Ya estaba todo planeado. Puse ahí la dirección completa de la discoteca en el GPS del auto, porque sinceramente no sabía muy bien dónde exactamente quedaba la discoteca, ya que nunca había ido, a pesar de haber escuchado mucho sobre ella, que Santa María no es una ciudad muy grande, no es una metrópolis, pero la discoteca en sí, el lugar específico, no sabía dónde quedaba exactamente, no tenía esa referencia todavía. Y bueno, esa noche en particular la carretera estaba bastante tranquila, sin mucho movimiento. El tiempo estaba bien, sin lluvia ni niebla, y todo iba perfectamente bien durante el trayecto. Incluso estaba escuchando música, relajado, animado para la noche. Llegué a Santa María cerca de la medianoche, más o menos, quizás unos 15 minutos antes o después. Pero así, no exactamente en el centro de la ciudad, sino por los alrededores, por la periferia. Y ahí paré el auto en el costado de la carretera para mirar mejor y con más detalle el GPS, para saber exactamente hacia dónde debería doblar, en qué calle debería entrar para llegar a la discoteca sin terminar perdiéndome por los barrios. Y bueno, fue exactamente ahí que todo empezó a ponerse extremadamente extraño de una manera que nunca había experimentado. Manejé un poco más, seguí las indicaciones del GPS, manejé más aún hasta que finalmente el GPS marcó con esa señal sonora que había llegado a mi destino final. Pero cuando miraba atentamente por la ventana del auto buscando la discoteca no había absolutamente nada ahí. Y así, Fernanda, era nada de verdad, un vacío total. Ningún cartel indicativo, ningún movimiento de autos estacionando o pasando, y mucho menos de gente caminando o dirigiéndose a algún lugar. Ninguna luz fuerte o colorida que remitiera que hubiera un local de fiestas funcionando por ahí. Ningún sonido alto de música, ninguna batida de graves, nada que indicara que había una fiesta. Y mira, esa hora que llegué, a pesar de que la atracción principal de la noche, la banda más esperada, aún tardaría un poco en comenzar a tocar. Cerca de esa hora que llegué ya era absolutamente para que estuviera viendo fiesta en la tal discoteca. Ya debería haber gente llegando, movimiento, energía. Lo único que realmente veía cuando miraba por la ventana del auto, intentando entender qué estaba ocurriendo, era una calle medio oscura y silenciosa, con unos edificios residenciales que también estaban prácticamente todos apagados, con solo una u otra ventana ocasional con la luz encendida. Probablemente de personas que todavía estaban despiertas viendo TV o así. Entonces inmediatamente pensé que quizás había pasado de largo el lugar sin darme cuenta, que quizás estaba distraído o que el GPS había dado la indicación atrasada. Entonces decidí dar la vuelta en la manzana entera, rehice el camino e intenté buscar otra entrada posible, pensando que quizás la entrada de la discoteca quedaba en otra calle paralela. Verifiqué nuevamente la dirección que había sido puesta en el GPS con mucho cuidado. La ingresé de nuevo para estar seguro, pero así, el sistema estaba diciendo claramente que todo estaba bien, que estaba exactamente en el lugar en que debería estar. Pero gente, lo juro por todo,
La discoteca simplemente no aparecía en ningún lado. Era como si hubiera desaparecido o nunca hubiera existido. Y ahí me quedé dando varias y varias vueltas con el auto, rodando por las mismas calles repetidamente. Y eso empezó a estresarme profundamente, a ponerme muy ansioso, porque empecé a pensar que el GPS debía estar con algún defecto, algún error en el sistema. Pero al mismo tiempo el lugar no era tan grande así, era un barrio relativamente pequeño, entonces medio que estaba rodando en ciclos por el mismo trayecto y simplemente no encontraba la maldita discoteca de ninguna manera. Entonces finalmente decidí tomar mi celular y llamar directamente a uno de mis amigos, André, quien sabía con certeza que ya estaba dentro de la discoteca hacía un tiempo, pues me había mandado un mensaje más temprano diciendo que ya estaba ahí disfrutando. Cuando finalmente atendió la llamada, con la música alta de fondo, le dije así, medio desesperado: Che, mira, estoy exactamente donde el GPS marcó como la discoteca, pero no estoy viendo absolutamente nada, no hay nada aquí. Dime un punto de referencia, claro, algo muy específico, porque estoy completamente perdido aquí. Y ahí me respondió algunos puntos de referencia que deberían estar visibles, tipo una panadería, una estación de servicio, cosas así. Solo que simplemente no veía absolutamente nada de lo que estaba describiendo. Era como si estuviéramos en dimensiones diferentes. Y ahí, en ese exacto momento en que estaba al teléfono con él estaba dentro de la discoteca disfrutando y se escuchaba perfectamente el sonido alto de la música, la gente conversando, esa energía típica de fiesta. Entonces pidió que esperara un momento en línea, que iba a salir y ir hasta afuera de la discoteca para intentar guiarme mejor, orientarme con más precisión. Y es ahora que viene la parte absolutamente más extraña e inexplicable de toda esta historia, Fernanda. Andrés simplemente, después de unos 4 minutos, que imagino fue el tiempo que tardó en atravesar la discoteca llena, salir por la puerta y llegar afuera a la calle, fue cuando se dirigió a mí por teléfono y dijo, con una voz confusa: Oye, che, te estoy viendo aquí. Estoy viendo tu auto claramente. Solo tienes que seguir derecho en esa calle. Estás en el camino correcto. Solo que estás allá más atrás todavía. Solo ven derecho por la misma calle. La discoteca está aquí adelante, justo ahí. ¿No me estás viendo aquí haciendo señas? Y ahí simplemente no estaba viendo nada, absolutamente nada de él. Porque en el lugar exacto donde estaba parado no había nada relacionado con la fiesta. Todo estaba completamente apagado. Era una calle oscura y totalmente vacía, solo con algunos edificios residenciales quietos. No estaba André, no estaba la discoteca, no había nada. Y ahí seguí insistiendo, diciendo que realmente no estaba viendo nada de lo que describía. Yo de un lado de la llamada diciendo eso con cada vez más confusión. Y él del otro lado también confuso, diciendo que dejara de bromear, que no tenía ninguna gracia esa payasada y que estaba literalmente viendo mi auto parado ahí en esa calle. Hasta describió detalles de mi auto, el color, el modelo, todo. Conocía perfectamente qué auto tenía. Hasta que Fernanda, medio que empezamos a discutir acaloradamente por teléfono, porque me estaba poniendo nervioso por no verlo y por no entender lo que estaba ocurriendo. Y él también se estaba irritando porque según él me veía claramente, estaba prácticamente frente a mí y yo estaba fingiendo que no lo veía. Y ahí terminamos cortando el teléfono en medio de los gritos porque nos estresamos bastante el uno con el otro, ambos pensando que el otro estaba bromeando, mintiendo. Fue una situación muy extraña y frustrante. Entonces intenté dar otra vuelta completa en la manzana, respiré profundo para calmarme y de nuevo llegué exactamente al mismo lugar intentando seguir religiosamente el GP. Salí del auto decidido, trabé las puertas y hasta caminé un poco a pie por la calle mirando para todos lados, buscando cualquier señal de la discoteca. Y nada, absolutamente nada. Era como si el lugar simplemente no existiera para mí en esa realidad, como si estuviera en una dimensión paralela o algo así. Parecía esta cosa de película de ciencia ficción. Después de algunos minutos caminando y buscando, cuando ya estaba un poco menos nervioso y más calmado en relación a la discusión con mi amigo André, decidí llamarlo nuevamente para intentar resolver aquello, para intentar entender qué diablos estaba ocurriendo. Solo que esta vez simplemente no atendió más el teléfono. Llamó, llamó y nada. Y así, hasta hoy, sinceramente no sé si no atendió porque realmente no vio la llamada entrar.
estaba con el celular en el bolsillo en medio de la fiesta ruidosa, o si deliberadamente no atendió porque también quedó muy estresado y molesto conmigo por causa de nuestra discusión anterior. Nunca sabré la respuesta verdadera para eso. Solo sé que no me atendía de ninguna manera por más que intentara. Entonces intenté hablar con otros amigos que sabía que también estaban dentro de la discoteca en ese momento. Había al menos 4 o 5 amigos ahí. Pero tampoco tuve éxito alguno con ninguno de ellos. Simplemente nadie atendió las llamadas. Todas caían al buzón de voz o simplemente sonaban sin respuesta. Ahí empecé a ponerme estresado y nervioso nuevamente, esa ansiedad subiendo. Y al mismo tiempo que estaba realmente muy molesto con esa situación inexplicable de no encontrar el maldito lugar de ninguna manera, también empecé a encontrar todo eso genuinamente medio raro, medio sobrenatural incluso. Y en eso empecé a sentir un escalofrío fuerte, recorriéndome la espalda, una sensación muy extraña e incómoda apoderándose de mí. Pero mira, no voy a relacionar necesariamente todo eso con lo sobrenatural o lo paranormal. Creo racionalmente que esos escalofríos ocurrieron porque el lugar específico donde había parado el auto y salido a caminar era realmente medio desierto, medio abandonado, ¿saben? Entonces probablemente debo haber tenido miedo instintivo de un asalto, de algo peligroso por el estilo, ya que era tarde de la noche y estaba solo en una zona que no conocía bien. Es natural sentir miedo en esa situación. Entonces finalmente decidí de una vez salir de ahí, volver al auto rápidamente, encender el motor y volver a mi ciudad. Desistir de toda esa empresa. Así, Fernanda, volví todo el camino por la carretera, manejando en piloto automático, muy molesto, muy frustrado de verdad con toda esa situación, porque al fin y al cabo fueron 2 horas de viaje de ida, gasté gasolina considerable, expectativa alta, y todo fue completamente en vano. Y cuando finalmente llegué a casa, ya era de madrugada avanzada, ¿verdad? Porque fueron 2 horas de vuelta también. Y estaba con la cabeza absolutamente llena, cansado, frustrado, confundido. En esa época, estamos hablando de 2013, no había el internet móvil constante como tenemos hoy en día, entonces no estaba todo el tiempo conectado viendo noticias y redes sociales. Entonces simplemente me acosté en mi cama y me fui a dormir pesadamente, agotado. Ni quise saber de revisar el teléfono, ni de mandar mensajes a nadie, nada por el estilo. Solo quería olvidar esa noche frustrante y dormir. Bueno, al día siguiente desperté aún medio groggy con el celular pitando absolutamente sin parar. Eran literalmente varios y varios SMS de personas diferentes preguntando urgentemente si estaba bien, si estaba vivo, dónde estaba. Y también había incontables notificaciones de Facebook parpadeando en la pantalla. Lo encontré muy extraño y me preocupé porque eran muchas notificaciones a la vez, algo inusual. Y ahí cuando finalmente entré en las redes sociales para ver qué estaba ocurriendo, vi las primeras noticias devastadoras sobre el incendio terrible en la Boate Kiss, vi sobre las innumerables muertes, sobre toda esa tragedia de proporciones inimaginables que había ocurrido. Fernanda, confieso sinceramente que no podía ni respirar bien cuando leí eso. Mi pecho se apretó, mi garganta se encerró. Tuve un ataque de ansiedad muy feo, uno de los peores de mi vida. Inclusive tuve que ir a parar al hospital de urgencia. Mis padres se desesperaron y tuvieron que ayudarme y llevarme porque realmente empecé a sentirme muy mal físicamente. Fueron varias cosas y emociones intensas ocurriendo al mismo tiempo dentro de mí, tipo un torbellino, una mezcla arrolladora de sentimientos contradictorios. Porque, piénsenlo conmigo, se suponía que yo debía estar dentro de esa discoteca a la hora del incendio, debería estar ahí con mis amigos. Y no estaba simplemente porque no encontré el lugar, porque el lugar literalmente no apareció para mí de forma inexplicable. Y así, Fernanda, algo que también me sacudió profundamente, que me destrozó por dentro, es que todas las personas que conocía personalmente y que estaban ahí esa noche, absolutamente todas ellas desafortunadamente fallecieron en la tragedia. No sobrevivió nadie de mi círculo de amistades que estaba ahí. Recuerdo hasta hoy, con dolorosa claridad, el dolor devastador que fue intentar llamarlos compulsivamente durante horas, con la esperanza de que atendieran, y mis llamadas, obviamente, trágicamente, nunca más fueron atendidas por ninguno de ellos. Nunca más escuché su voz. Vaya gente. Ay, me dieron ganas de llorar solo de leer eso. Demasiado pesado. En fin, disculpe gente, es que realmente ese relato es muy pesado, muy cargado emocionalmente. No debe ser nada fácil para Rafael cargar con eso. Vaya, él llamó a todos los amigos después
sin saber todavía. En fin, vamos a volver. Sigamos con el relato. Pero en fin, desafortunadamente no pude ir al velorio ni al entierro de ninguno de ellos. Eran personas muy queridas para mí, personas que quería genuinamente, risas compartidas, historias juntos. Y algunos de esos amigos también tenía ahí un contacto más cercano con la familia de esas personas. Conocía a los padres, a los hermanos. Pero Fernanda simplemente no tenía estructura emocional, ni psicológica, ni física para ir a los velorios y entierros. También quedé extremadamente mal, en cama, por varios motivos complejos y difíciles de procesar, ¿verdad? Tardé realmente mucho, mucho tiempo para poder entender y aceptar genuinamente que simplemente no era mi hora de partir, que aún tenía un propósito aquí, una misión que necesitaba cumplir. Estuve durante meses y meses sintiéndome profundamente culpable por haberme. Él puso también entre paréntesis aquí, está bien gente, para dejar claro, por haberme salvado de forma tan inexplicable, mientras esas personas que tanto quería, que tanto apreciaba, no se salvaron, no tuvieron la misma suerte o protección. También estuve extremadamente mal emocionalmente, porque la última conversación real que tuve con uno de esos mis mejores amigos, André, fue justamente una discusión tonta y tensa por no estar pudiendo encontrar el lugar. Entonces, de cierta forma, él falleció. Estábamos técnicamente peleados, medio molestos el uno con el otro. Entonces hasta hoy sinceramente no sé si no atendió de nuevo el teléfono cuando llamé por segunda vez porque estaba genuinamente molesto conmigo por causa de nuestra discusión o quizás simplemente porque no oyó el celular sonar en medio de la fiesta. Creo que nunca sabré la respuesta verdadera a esa pregunta que me atormenta. Pero fue algo extremadamente difícil y muy pesado de cargar durante todos estos años. Pero hoy intento, todos los días, resignificar eso dentro de mi terapia y mis reflexiones personales. Intento llevar toda esa situación traumática como habiendo sido una gran liberación inexplicable, una segunda oportunidad que me fue dada por algún motivo mayor que desconozco. Y agradezco profundamente a Dios o al universo o a cualquier fuerza superior que exista por haber podido, de alguna manera misteriosa, salvarme de esa tragedia. Pero al mismo tiempo siento mucho, muchísimo, un dolor que nunca se va completamente, por las personas que no pudieron salvarse, por mis amigos que se fueron en esa noche terrible. Ese fue mi relato, Fernanda. Un gran beso para ti y para todos. Oh, Rafael, un beso enorme. Y muchas, muchas gracias por haber tenido la inmensa valentía de compartir ese relato tan profundo, tan doloroso y tan personal con nosotros. Sí, gente. Ay, ese relato realmente me agarró de una manera que no esperaba. Me dejó muy emocionada y reflexiva. Ay, gente, ni voy a comentar mucho, porque simplemente no existen palabras adecuadas para una situación así. Es algo que va mucho más allá de nuestra comprensión humana. ¿Y tú que nos ves? ¿Alguna vez viviste algo inexplicable así? ¿Alguna situación en que sentiste que te impidieron estar en algún lugar y después descubriste que te salvaste? Vamos al próximo relato porque es eso. Morreu de Leonense. Sé que no te gusta enrollarte y vas directo al punto.
Entonces voy a intentar ser lo más breve posible para que no sea un relato gigante y cansador, tanto para ti, Aikeles, como para tus suscriptores que te ven en los videos barra, que escuchan tu voz narrando estas historias. Vamos entonces. Bueno, era enero de 2013 y yo vivía en Santa María con mi abuela querida. Mi mamá, en esa época de mi vida, había desafortunadamente fallecido algunos años antes de forma prematura, entonces en nuestra casa éramos solo nosotras dos, yo y mi abuela, una cuidando de la otra. En verdad, hasta tengo otros parientes, mi familia es bastante grande inclusive, llena de tíos, primos, sobrinos, pero en el sentido de vivir juntas en la misma casa, compartiendo el día a día, somos solo nosotras dos. Antes de la muerte de mi mamá era solamente mi abuela viviendo sola, ya que todos sus hijos ya estaban criados, adultos, tenían sus propias casas y familias. Pero con la muerte trágica y trágica de mi mamá, que me dejó huérfana aún joven, no había quien me criara con responsabilidad. Entonces mi abuela empezó a hacer el papel de mamá en mi vida de forma muy natural. Y ella es, y siempre fue absolutamente todo para mí, mi base, mi pilar. Inclusive mi abuelita está viva hasta hoy, gracias a Dios. Y aún vivimos juntas, inseparables. Nuestra conexión es muy fuerte. Bueno, mi abuela barra mamá ahora, ¿verdad? Siempre fue muy cariñosa conmigo, llenándome de amor, pero también siempre fue una señorita muy tranquila y observadora, de esas señoras sabias que son muy inteligentes, que piensan antes de hablar, pero que solo hablan cuando realmente es necesario decir algo importante. No es de palabras vacías. Es una figura única. Inclusive ella me ve aquí. Sí, inclusive te ve junto conmigo cuando ponemos tus videos, Fernanda. Y creo que va a ser hasta muy lindo y emocionante para ella escuchar esta nuestra historia siendo contada por ti, en caso de que decidas narrarla. Porque fue ella misma quien me incentivó a enviar esta historia para ti. ¿Lo crees? Dijo que debería compartirla. Pero, en fin, creo que ya estoy enrolando demasiado aquí dando rodeos. Vamos directo al punto. Entonces, en esa noche fatídica de la tragedia de la Boate Kiss, estaba completamente lista para salir y divertirme con mis amigas más cercanas. Como mucha gente que sigue el canal ya sabe por otros relatos, era una fiesta muy grande y esperada que iba a ocurrir ahí por diversos motivos que no voy a citar aquí detalladamente porque creo que todo el mundo ya está cansado de saber, ya escuchó bastante sobre eso. Y bueno, nos arreglamos todas en la misma casa donde yo y mi abuela vivíamos juntas, yo y esas mis amigas. Y nos quedamos ahí arreglándonos en mi cuarto, escuchando música bien alta en los parlantes, bailando entre una cosa y otra, maquillándonos con esmero, una tomando prestadas ropas y accesorios de la otra, probando combinaciones. Cosa totalmente normal ahí de jovencita animada, ¿sabe? Esa energía rica de preparación. Inclusive, cuando pienso en esa época, tengo una nostalgia enorme de arreglarme así con mis amigas, de esos momentos simples pero tan especiales. Nos reíamos tanto, conversábamos sobre tantas cosas. Pero en fin, continuando. Bueno, llegamos relativamente temprano a la discoteca, antes que la mayoría. Y nos quedamos ahí disfrutando el ambiente, la música, conversando con conocidos. El clima estaba bastante bueno, a pesar de que hacía mucho calor dentro del local. Y recuerdo perfectamente eso hasta hoy porque era verano aún, ¿verdad? Ese calor típico de enero. Y no había mucha ventilación adecuada en el ambiente. Estaba realmente bastante caluroso y sofocante. Pero en fin, nada que pudiera así molestar a un grupo de jóvenes animadas queriendo divertirse y disfrutar la noche. Cuando fue Fernanda, alrededor de las 2 de la mañana, más o menos, todo estaba muy animado, el clima estaba bastante bueno y relajado, a pesar del calor incómodo. Recuerdo perfectamente haber bailado bastante, de, de reírme mucho con mis amigas, de sacarme varias fotos con las cámaras Cybershot de la época, esas cámaras digitales que eran súper populares. Estábamos ahí en el auge de la noche, barra, de la madrugada. Todo el mundo feliz, disfrutando. Fue cuando de repente, completamente inesperado, mi teléfono celular empezó a sonar fuerte en mi bolsillo. Y así, Fernando, lo encontré muy extraño. Porque cuando saqué el celular del bolsillo y miré ahí en la pantalla para ver quién estaba llamando, vi que la llamada era del teléfono fijo de mi casa, o sea, de la casa donde vivo con mi abuela.
Y es obvio que en ese momento atendí inmediatamente, pensando que podría ser algo serio, alguna emergencia. Y en el momento en que dije hola medio preocupada y que la persona respondió del otro lado de la línea, inmediatamente reconocí que era la voz inconfundible de mi abuela, solo que había algo diferente, algo errado en esa voz que me dejó alarmada. La voz estaba débil, medio temblorosa y un poco baja, diferente del tono normal de ella. Y la frase que esa voz dijo, que me heló por completo, fue lo siguiente: Camila, vuelve a casa ahora. Estoy pasando mal. Hija, no estoy pudiendo levantarme de la cama sola. Date prisa, ven rápido, hija. Mi abuela en esa época ya me llamaba cariñosamente hija en vez de nieta. Fernanda, en el momento en que escuché eso, mi corazón aceleró violentamente en el pecho. Porque así piensen en la situación. Ya no tenía a mi mamá biológica, había fallecido. Simplemente no podía perder a la única persona que tenía para cuidarme, para amarme y para tener ahí como familia verdadera, que era mi abuela. Ella era todo lo que me quedaba. Entonces, en ese momento, en mi cabeza desesperada, ya pasó esa imagen terrible, esa película horrible de perderla también, quedándome completamente sola en el mundo. Entonces, entré en un estado de desesperación total, en una angustia profunda. Me despedí corriendo y atropelladamente ahí de mis amigas, que se quedaron sin entender bien qué estaba ocurriendo. Pedí disculpas rápidas y conté brevemente lo ocurrido, que mi abuela había llamado sintiéndose mal. Y salí literalmente como un cohete de esa discoteca, empujando gente por el camino. Logré parar un taxi en la calle y fui directo, desesperada, para casa, pidiéndole al conductor que fuera lo más rápido posible. Llegué a casa completamente desesperada y aterrada, ya imaginando así mil escenarios absolutamente catastróficos en mi cabeza. No sé, imaginaba que estaba caída en el piso del baño inconsciente, o que ya estaba muerta en la cama, o que estaba convulsionando sola. Fernanda, en serio, pensé en muchas cosas malas, muchísimas. Mi mente estaba en pánico total. Y recuerdo perfectamente que no había llevado la llave de casa conmigo a la fiesta, la había dejado en casa. Y había quedado combinado antes de que ella me abriría la puerta cuando llegara de la fiesta, ya que iba a volver de madrugada. Y ahí pensé, aterrada. Es ahora que se puso muy muy mal, porque cómo diablos voy a entrar a casa si ella está dentro sintiéndose mal, posiblemente desmayada o inconsciente. ¿Cómo me va a abrir la puerta? Bueno, sabía que había una forma alternativa de entrar a casa por la parte de atrás, pero ahí tenía que escalar y saltar un muro bien alto, lo que era arriesgado. Podría lastimarme seriamente, quebrar algo, pero era mi abuela, mi mamá del corazón, que estaba ahí sintiéndose mal sola. No había elección. Entonces rápidamente me quité los tacones altos e incómodos que estaba usando ese día de fiesta y con mucha dificultad y esfuerzo salté el muro alto con la adrenalina a mil. Hasta me raspé y lastimé la pierna en el proceso. Sentí el dolor de la piel raspando, pero logré saltar y logré entrar a casa por atrás, resumiendo la historia. Pero así, fue todo un lío complicado, Fernanda, lleno de dificultades. Pero al final de cuentas, con mucha determinación, logré entrar a casa. Solo que cuando finalmente logré entrar saltando por la ventana de atrás, jadeante, lastimada, había un total y completo silencio dentro de la casa. Un silencio pesado, aterrador, y pensé de inmediato, con terror absoluto: ay, Dios mío, está muerta. Llegué demasiado tarde y empecé a llamarle en voz alta, caminando por los cuartos: abuela. Y nadie respondía. Ella no respondía nada. Inmediatamente pensé que realmente había fallecido, que la había perdido. Fui rápidamente, casi corriendo, hasta su cuarto en el fondo de la casa. Y Fernanda, pásmense, prepárense para esto. Respirando bien, de forma regular y calma, estaba tapada ahí, ordenadamente hasta el cuello, igualito a como siempre dormía todas las noches.
con su sábana bien arreglada. Es obvio que, ¿verdad? Empecé a sacudirla con fuerza por los hombros para despertarla, ¿verdad? Para ver si estaba todo bien, si estaba viva de verdad. Empecé a llamar abuela. Y ahí ella abrió los ojos lentamente, aún somnolienta, y se llevó un gran susto enorme al verme ahí en su cuarto de madrugada, toda desarreglada y lastimada. Ahí al final de cuentas, las dos empezamos a gritar al mismo tiempo porque ella se asustó violentamente con mi presencia inesperada y yo grité de alivio y confusión. Fue una escena hasta medio cómica si no fuera tan seria. Y ahí ella empezó confundida y asustada. Güey, Camila, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué volviste? Por el amor de Dios. Qué susto. ¿Ocurrió algo? Ahí fui y dije a un jadeante, güey, abuela, usted me llamó ahorita hace un momento, hace unos 20 minutos. Usted dijo que estaba sintiéndose mal, que no podía levantarse. Salí corriendo desesperada de la discoteca. Salté el muro. Estoy toda lastimada. ¿Qué fue? ¿Qué tiene usted? ¿Qué está sintiendo? Y ahí, Fernanda, ella me miró profundamente confundida, frunciendo el ceño, y respondió con toda la firmeza y convicción del mundo, mirándome directamente a los ojos. Hija mía, yo no te llamé de ninguna manera. Estás confundiendo las cosas. Estoy durmiendo desde la hora en que ustedes salieron de aquí para la fiesta. Cerré la puerta adelante, vine aquí al cuarto, me acosté en mi cama y dormí rapidito. Me quedé dormida casi inmediatamente. No llamé a nadie. Fernanda, en ese momento simplemente me quedé trabada, paralizada. Dije así, incrédula. Ah, no, no es posible eso. No, no puede ser. Usted me llamó, sí, abuela. Atendí, escuché su voz. Estoy absolutamente segura. Entonces tomé mi celular con la mano temblando y Fernanda, mira, estaba el registro concreto de la llamada ahí en el historial del teléfono. Fui a verificar porque quería tener la certeza absoluta de que no estaba volviéndome loca, de que eso había ocurrido de verdad. Y estaba el número del teléfono fijo de la casa de mi abuela, que era un teléfono antiguo de línea fija que ella usaba en esa época. Hoy en día ella ya tiene celular moderno, pero en esa época no tenía celular, solo el fijo. Y ahí estaba la llamada registrada. 2 horas y 8 minutos de la mañana. Duración exacta de 37 segundos de llamada. Estaba todo ahí, documentado, probando que la llamada había ocurrido de hecho. Fernanda, fue algo completamente inexplicable, surrealista. Mi abuela jura, con los dos pies juntos, hasta hoy cuando conversamos sobre eso, por todo lo que es más sagrado en su vida, por la memoria de mi mamá, que no llamó, no hizo ninguna llamada para mí esa noche. Ella durmió todo el tiempo, pero la llamada estaba ahí en mi teléfono, concreta, real. ¿Cómo explicar eso? ¿Quién llamó? Y bueno, poco tiempo después de ese momento confuso y aterrador, mi celular empezó a llenarse frenéticamente con innumerables mensajes y llamadas de otras personas, una tras otra. Estaba aún medio confundida con toda esa extraña situación de la llamada fantasma, pero pronto entendí, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo de verdad fuera. Era la noticia esparciéndose. La discoteca donde estaba hace pocos minutos estaba tomando fuego, ¿verdad?
el terrible incendio que ya había comenzado y estaba consumiendo todo. Los mensajes eran de gente desesperada, preguntando si estaba bien, si estaba viva. Y así Fernanda, a pesar de haber contado ese relato de una manera un poco más desenfadada y menos dramática ahora, intentando mantener la narrativa liviana, porque sé muy bien que es una historia extremadamente pesada y dolorosa. Y entiendo perfectamente y respeto a algunas personas que no les gusta comentar sobre el asunto o que se sienten incómodas. Conté de esa manera más desenfadada porque fue la forma que encontré de lidiar mejor con todo eso a lo largo de los años. Fue mi manera de procesar y poder hablar sobre ello. Porque si me pongo a pensar de forma muy profunda y a sumergirme en las emociones, no puedo. Porque así, desafortunadamente, Fernanda, solo yo volví a casa esa noche. De las chicas que estaban arreglándose conmigo, de mis amigas queridas con quienes reí tanto, mis amigas no volvieron. Y no sé exactamente por qué, no entiendo la lógica, pero algunas de esas familias me miraban como si yo tuviera la culpa de lo que ocurrió, como si yo debería haber muerto junto con ellas esa noche, como si no mereciera haber sobrevivido. Eran miradas cargadas de dolor, de rabia, de injusticia, y entendía su dolor, pero dolía mucho ser vista así. Por cuenta de todo eso, de esa situación insostenible y del trauma, mi abuela y yo tomamos la difícil decisión de mudarnos completamente de ciudad. Salimos de Santa María y fuimos a otra ciudad, que prefiero no mencionar el nombre aquí por cuestiones de privacidad, que es donde vivimos hoy en día, recomenzando nuestras vidas. Inclusive, de cierta manera inesperada, fue hasta bueno en algunos aspectos ese cambio, porque así quedamos geográficamente más cerca de otros miembros de la familia, tíos y primos, porque en esa época en Santa María vivíamos solo nosotras dos, bastante aisladas. No teníamos mucho apoyo familiar cerca. Allá la casa donde vivíamos era propia, comprada, sin deuda. Entonces mi abuela, que es una mujer muy práctica e inteligente, decidió poner la casa para alquilar, para generar renta. Y allá en Santa María, por ser una ciudad universitaria llena de estudiantes, es muy fácil alquilar casa para universitarios que necesitan alojamiento. Entonces, la casa de allá queda constantemente alquilada mientras nosotros pagamos alquiler en la casa donde vivimos aquí en la Ciudad Nueva. Entonces, una cosa compensa financieramente la otra. Funciona bien. Pero el motivo real, el motivo verdadero y profundo de haber salido de Santa María y nunca más volver, no fue financiero. Fue porque esa noche trágica parecía que nos iba a atormentar para siempre, por el resto de la vida, si no nos íbamos de ahí. Los recuerdos eran demasiado fuertes, demasiado dolorosos. Pero fue como dije, intento llevar la situación con la mayor ligereza posible, dentro de lo que puedo.
como un sueño premonitorio detallado o una visión, un presentimiento fuerte. Pero como relaté arriba con todos los detalles, no fue eso lo que me ocurrió. No tuve ningún aviso místico o sobrenatural alertándome. Simplemente creí de forma completamente racional que mi abuela se había sentido mal de verdad en casa. Fue por eso, y solo por eso, que salí corriendo de la discoteca. Si hubiera sido otra cosa diferente, ¿saben? Si hubiera sido una llamada misteriosa en la que la persona o entidad dijera claramente que era para que saliera de ahí porque una tragedia terrible iba a ocurrir pronto, es obvio y evidente que jamás, nunca, habría salido sola de ese lugar. Solo habría salido si hubiera podido llevar a todas ellas junto conmigo, arrastradas a la fuerza, si fuera necesario. Pero no fue así como ocurrió la historia. No me fue dada esa elección. De cierta forma me engañaron para que saliera. Bueno, ese fue mi relato completo, Fernanda. Un gran beso enorme para ti y para todo tu equipo. Mucho éxito con el canal. Oh Camila, un beso gigante. Y muchas, muchas gracias de verdad por haber tenido la inmensa valentía de compartir ese relato tan personal, tan doloroso y tan profundo con nosotros. Y gente, ese relato aquí también fue extremadamente pesado emocionalmente. Confieso que mientras leía yo deseaba, esperaba, que las amigas de ella también lograran salir vivas, que habría un final feliz. Ay, gente, qué tristeza profunda saber que no fue así. Mi corazón se apretó. Es realmente muy pesado cargar con eso. Cara, eso de la llamada misteriosa es muy complicado de entender, ¿verdad? Alguien definitivamente llamó a Camila, eso es un hecho comprobado por el registro. Pero no fue su abuela que estaba durmiendo. Entonces, ¿quién fue? ¿Ya te detuviste a pensar, Camila, que puede haber sido tu mamá fallecida intentando protegerte? Y a veces no te diste cuenta de que era ella porque la voz era parecida a la de tu abuela, ¿verdad? A veces las voces entre madre e hija son naturalmente parecidas, porque igual en mi propia familia mi voz, la de mi mamá y las de mis dos hermanas son todas tipo así, muy iguales, casi idénticas. Cuando atendemos el teléfono las personas confunden. Las voces son prácticamente indistinguibles. Entonces a veces quizás no recuerdas más exactamente cómo era la voz de tu mamá, porque, ¿verdad? Conforme el tiempo va pasando inexorablemente, uno naturalmente tiende a olvidar detalles, incluyendo la voz de personas queridas que ya se fueron, que ya partieron. Es triste, pero es verdad. Entonces, a veces las voces de tu mamá y de tu abuela eran naturalmente parecidas por ser madre e hija. Por eso quizás la llamada fue hecha por tu mamá desde el plano espiritual. Y ahí tú sin darte cuenta pensaste que era la voz de tu abuela llamando, ¿verdad? Y ahí ella, tu mamá, usó esa artimaña inteligente de tener la voz parecida a la de tu abuela, porque sabía en el plano espiritual que eso iba a hacer que salieras de ahí lo más rápido posible, sin cuestionar. Si hubiera dicho soy tu mamá, quizás no lo habrías creído o habrías tardado en procesarlo. Pero diciendo que era tu abuela sintiéndose mal, saliste corriendo inmediatamente. Entonces, así es muy complicado dar alguna opinión definitiva sobre esos casos, ¿verdad, gente? Porque igual tengo mi convicción personal, ¿verdad? Basada en los relatos que recibo. Pero tengo así mis ideas y teorías de que cuando algo así ocurre es porque simplemente no era la hora de esa persona partir, no era el momento, ¿no? Pero ahí, a veces cuando uno dice eso, puede sonar irrespetuoso, insensible con las familias que perdieron personas queridas en esa tragedia terrible, porque entonces era la hora de ellas. Parece injusto, ¿verdad? Entonces, así es realmente muy complicado, muy delicado. Por eso evito mucho quedarme dando muchas opiniones largas y profundas entre un relato y otro sobre ese tema específico. Los que me acompañan deben haber notado que evité bastante quedarme dando muchas opiniones, ¿verdad? Fui más contenida, porque es un tipo de historia, un tipo de tragedia que aún es muy delicada para muchas personas. Fue algo así muy reciente todavía, ¿saben? Aquí en nuestro país, mucha gente aún está procesando, aún duele, y necesito ser respetuosa con eso. Pero es eso. Quiero agradecer del fondo de mi corazón a cada uno de ustedes que tuvieron el valor de enviar esas historias tan personales y significativas, ¿está bien? Sé que no fue fácil revivir esos momentos. Bueno, gente, se están emocionando con los relatos de hoy. Y vamos a los próximos, porque como había muchos relatos y sé que les gustan las colecciones largas, agregué algunos más. Bueno, y nuestro relato de hoy se llama Escapamos del incendio de la Boate Kiss, pero la muerte no desistió de llevarnos. Buenas noches, Fernanda.
No voy a decir mi nombre verdadero aquí por cuestiones de seguridad y privacidad, Hep, pero para los propósitos de este relato puedes llamarme Beatriz, como el relato se trata de algo extremadamente serio, delicado e incluso perturbador. Decidí cambiar absolutamente todos los nombres de las personas involucradas en esta historia y solo mantuve los nombres de las ciudades porque no es sorpresa para nadie donde ocurrieron los eventos. Sé que muchas personas pueden decir que es algo completamente surrealista, demasiado fantasioso para ser verdad, pero puedo jurar por todo lo que es más sagrado y cada palabra aquí es absolutamente verdadera. Cada detalle ocurrió exactamente como voy a relatar. Y decidí escribir exclusivamente para tu canal, Fernanda, porque es un espacio donde lo sobrenatural, lo inexplicable, se toma en serio, donde las personas tienen mente abierta y no juzgan sin antes escuchar. Entonces vamos. Respira profundo porque esta es una historia larga, intensa y que te va a remover. Era el 27 de enero de 2013 en Santa María, en Río Grande do Sul. La ciudad literalmente hervía en esa noche calurosa de verano y la Boatequís, famosa por sus fiestas animadas, música alta y luces pulsantes que hipnotizaban a la juventud, atraía a jóvenes emocionados de toda la región. Era el evento del año, ese que nadie quería perderse. Yo, Beatriz, tenía 20 años en esa época, estaba viviendo mi juventud con intensidad. Estaba con mi hermana Livia, que tenía apenas 18 años, llena de vida y energía, y también con nuestro amigo Mateus, que era una figura única en nuestra vida. Así, para ser completamente honesta, no estaba exactamente muy con ganas de ir a esa fiesta esa noche específica. En realidad, estaba evitando fiestas. Acababa de terminar recientemente una relación seria de 3 largos años y estaba extremadamente deprimida en ese periodo difícil de duelo amoroso, ¿saben? Esa fase en que solo quieres quedarte en casa, en pijama, comiendo porquerías y viendo películas malas. Pero esa noche parecía ser absolutamente el día más importante de la vida de mi hermana Livia. Estaba entusiasmadísima contando los minutos. Y nuestros padres, que eran bastante protectores, no la dejaban ir sola a fiestas, especialmente una fiesta grande como esa. Entonces automáticamente tendría que ir junto para ser ahí una especie de niñera, de hermana mayor responsable. No había elección. Bueno, estábamos preparándonos ahí en casa para la fiesta, esa preparación típica de jóvenes. Y además de nosotras, mi amiga Carla, de 19 años, también iba junto con el novio de ella, Luan, que tenía 27 años. Ellos se encontrarían directamente ahí en la discoteca con Fabricio, un conocido nuestro del grupo social. Fabricio era un chico con quien, confieso, me había quedado algunas veces. Y me quedé con él exactamente en una época turbulenta de mi vida donde traicionaba a mi novio de entonces, Heitor. Era complicado, lo sé. Y cuanto más traicionaba a mi novio Heitor con Fabricio, a escondidas, más Heitor parecía un chicle pegajoso, de esos que no se despegan nunca. Él quería saber obsesivamente todo el tiempo dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Era sofocante. Pero como Fabricio dejó claro desde el inicio que no quería absolutamente nada serio conmigo, que era solo diversión casual, acabé decidiendo quedarme con Heitor oficialmente. Y con el tiempo, de forma inesperada, me enamoré de verdad de Heitor. Fue un sentimiento genuino que creció. Hasta que, irónicamente, descubrí de forma dolorosa que él tenía un asunto secreto con otra chica a mis espaldas. La vida da vueltas, ¿verdad? Y ahí terminamos de forma turbulenta y dolorosa. Pero en fin, volviendo a esa noche, junto con nosotras también iba Mateus y un amigo cercano de Livia. Mateus era de esas personas absolutamente escandalosas, dramáticas, que me hacía pasar mucha vergüenza en público con sus gritos y gestos exagerados. Tenía un humor único, ácido, inteligente. Era imposible no amar a Mateus. Todos estaban animados, emocionados con la fiesta que prometía ser inolvidable. Pero yo, incluso en medio de la preparación y el maquillaje, tenía una sensación extraña, incómoda, que simplemente no podía explicar racionalmente. Era como si algo pesado estuviera en el aire, una presión en el pecho. Bueno, en esa madrugada, algunas horas antes de que saliéramos, tuve un sueño extremadamente extraño y perturbador.
Era tan vívido, tan real, que parecía más un recuerdo que un sueño. Estaba en una fiesta pulsante, llena de gente, y estaba con mi chico Fabricio. Nos besábamos intensamente en medio de la multitud, disfrutando el momento. Pero de repente, sin aviso, su boca empezó a quemarme contra la mía, literalmente quemando, como si estuviera en llamas, y empezó a toser de forma violenta, expeliendo un humo denso e intenso por la boca y las narices. Y entonces, ante mis ojos horrorizados, todo su cuerpo estaba cubierto por llamas anaranjadas y amarillas. Se quemaba vivo frente a mí. Desperté completamente asustada, con el corazón acelerado, jadeante, sudando frío. Miré rápidamente ahí en el celular, temblando para ver qué hora era. Y eran exactamente las 2:30 de la mañana. Guarden bien ese número, ese horario específico. Es importante. Y ahí, aún temblando, logré dormir nuevamente después de algunos minutos calmándome. Y desperté definitivamente por la mañana con ese sueño perturbador martillando en mi cabeza, pero intenté conscientemente ignorarlo, racionalizar. Fue solo una pesadilla tonta. Me repetía. Livia, mi hermana, simplemente no hablaba de otra cosa ese día que de la fiesta en la discoteca. Era Boate Kiss para acá. Tanto, yo pasaba el día entero encerrada en mi cuarto, acostada en la cama, pensando melancólica en mi exnovio Heitor. Pensaba obsesivamente. ¿Y si él está en la discoteca esta noche con su novia actual? Esa con la que me traicionó. ¿Cuál va a ser exactamente mi reacción cuando los vea juntos? ¿Voy a poder mantener la compostura? Si eso ocurre, beso a Fabricio ahí frente a ellos para provocar celos. O beso a cualquier otra persona que aparezca en mi camino, solo para mostrar que estoy bien. No sé. ¿Cómo voy a reaccionar emocionalmente? En fin, estuvimos haciendo varios intercambios de mensajes ahí por Facebook, combinando los últimos detalles. Entonces finalmente llegó el horario combinado de salir de casa. Íbamos yo, Olivia y Mateus juntos. Y ahí en la discoteca nos encontraríamos con Carla, Luan y Fabricio, que vendrían de otra dirección, pues ellos vivían en otra parte bastante distante de la ciudad y logísticamente no era posible que tomaran el mismo autobús que nosotras tomaríamos. Llegando finalmente a la zona de la discoteca, con todo ese movimiento típico, esa energía de fiesta grande, la sensación mala volvió con toda su fuerza. Fue como si una mano helada me apretara el estómago. Vi a Fabricio ya en la fila de entrada, haciendo señas y mandándome un beso cariñoso desde lejos. Y a cada calada lenta que él daba a su cigarrillo ahí en la vereda, esperando, soltaba humo espeso por la boca, esas nubes blancas subiendo. Miré hacia arriba, encima de la entrada, y el nombre Kiss brillaba fuerte en la pared de la fachada de la discoteca, con esas letras luminosas llamativas. Sentí un apretón violento en el corazón, ¿saben? Una angustia que se apoderó de mí. Esa imagen de Fabricio soltando humo, el nombre Kiss brillando. Todo parecía extrañamente conectado a mi pesadilla. Incluso intenté avisar a Livia, la jalé del brazo y le dije en voz baja que tenía un mal presentimiento, que quizás no deberíamos entrar. Pero ella solo se rió en mi cara, pensó que estaba siendo dramática y dijo con desdén que estaba demasiado nerviosa, muy paranoica por cuenta del fin de la relación. Y recuerdo perfectamente que Mateus, siempre él, hasta dijo con esa voz de él: ay amiga, ya para con ese negativismo ahora mismo. No me vengas a echar la yeta en nuestro rolé maravilloso, por favor. Hizo todo lo posible por ignorarme completamente. En fin, entramos a la discoteca contra mi intuición. El ambiente estaba lleno, música alta, luces de colores girando. Y rápidamente perdí de vista a Livia en medio de esa multitud de personas bailando.
Entonces, medio perdida y ansiosa, aproveché para ir hasta el bar y tomar algo para intentar relajarme y olvidar mis preocupaciones. Para empeorar aún más mi noche ya perturbada, mi exnovio Heitor realmente estaba ahí y estaba exactamente con Vanessa, esa chica con quien me traicionó. Y cuando ambos me miraron directamente, con esa mirada de sorpresa, simplemente no perdí tiempo ni lo pensé dos veces. Entonces, si ven ese mismo relato en otro canal diferente, sepan que ella también lo envió para más de un canal probablemente, porque usó otro nombre que no es el mío. Incluso intenté imaginar aquí si ese otro nombre sería algún personaje nuevo de la historia, pero no es. Probablemente es igual a cuando las personas ponen tipo, ah, Fernanda, y ahí ocurre eso. Entonces, creo que ella quiso hacer eso, solo les estoy explicando. Sé que no les gusta cuando hago esa pausa para explicar cosas, pero es necesario porque si no después ven ese relato en otro canal y ahí van a salir insultando a la dueña del canal en los comentarios, o entonces si ese relato yo hubiese salido en otro canal antes, van a empezar a insultarme aquí pensando que robé. Entonces es solo para explicar y dejar claro. No hay ningún problema, la persona tiene derecho a enviar a cuantos canales quiera. Pero en fin, volviendo al relato. En fin, continuando. Nunca fui muy fanática de las películas de terror. Siempre me daban pesadillas. Pero en esa época, algunas semanas después de la tragedia, mi hermana Livia insistió mucho en que viera la película Premonición, esa serie de películas sobre la muerte. Y vi solo esa primera que tiene la famosa escena de la caída del avión explotando. Y juro por todo lo que es más sagrado que nunca vi tanta semejanza aterradora con absolutamente todo lo que me ocurrió. Era como si la película estuviera contando mi historia. Cada detalle, cada patrón. Fue demasiado perturbador. Bueno, meses se pasaron lentamente desde el terrible incendio y inconscientemente fui alejándome cada vez más de esos amigos que se salvaron conmigo. Porque cuando nos juntábamos para conversar, invariablemente era solo para hablar del mismo tema pesado, de la misma tragedia, y quedaba un clima extremadamente incómodo, pesado, sofocante. Pero así, incluso con ese alejamiento físico, aún manteníamos ahí una conversación u otra esporádica por Facebook, actualizaciones de vida. Sin embargo, algo extremadamente extraño y perturbador empezó a ocurrir de forma gradual. Pequeños accidentes inexplicables y coincidencias absolutamente macabras, casi imperceptibles ahí al principio, sutiles, pero eran cosas que notoriamente nos estaban siguiendo como una sombra invisible y persistente. La muerte no había desistido. Primero fue Mateus, mi amigo escandaloso. Estaba cruzando una calle concurrida en una tarde normal, cuando un auto descontrolado pasó extremadamente rápido, frenando violentamente en la línea peatonal ahí en el último segundo posible, literalmente centímetros de distancia. Si hubiera dado un paso más, un aviso claro. Después fue Carla, mi amiga. Casi cayó de una escalera alta en el trabajo. Habría sido fatal. Un pasamanos de metal que parecía completamente seguro fijo en la pared cedió por instantes misteriosamente, como si el destino estuviera probando cruelmente su suerte. Se agarró a tiempo, pero quedó traumatizada. Luan, el novio de Carla, sufrió un grave accidente de moto sin explicación técnica aparente. Los mecánicos dijeron que el freno simplemente se trabó de la nada, sin motivo, pero logró milagrosamente escapar de la muerte con solo algunos rasguños y hematomas. Mi hermana Livia casi muere de forma absurda atragantada con palomitas de maíz mientras veíamos una película en casa. Fue aterrador. Por suerte, mi papá sabía hacer la maniobra de Heimlich, entonces se posicionó rápidamente detrás de ella y sacudió a Livia con los brazos firmes alrededor de su abdomen, presionando. Las palomitas salieron. Ella volvió a respirar. Todos nosotros empezamos a darnos cuenta con creciente horror de que no era solo una coincidencia estadística. La muerte parecía tener una lista específica con nuestros nombres y nos estaba cazando metódicamente uno a uno, intentando corregir el error. Intentaba mantenerme calmada y racional, pero algo profundo dentro de mí me decía insistentemente que no serviría de absolutamente nada huir lejos u ocultarse.
La muerte siempre encuentra. Y cada nuevo episodio aterrador traía la misma horrible sensación de déjà vu, ¿saben? Esa angustia sofocante de que la tragedia de la Boate Kiss no había terminado realmente esa noche. Era como si el incendio solo hubiera abierto la puerta para algo mucho más sombrío y persistente. Y cada paso fuera de casa se convertía en una apuesta arriesgada contra un destino implacable e inevitable. Y nosotros éramos simplemente las piezas frágiles en un juego cruel de vida y muerte que absolutamente nadie podía controlar o ganar. Y un misterio que permanece aún sin resolver, algo que nunca pude entender de forma lógica, fue que en mi premonición original, en ese loop temporal dentro de la discoteca, vi absolutamente todo en detalle. Vi a Fabricio muriendo pisoteado por la multitud, sus ojos buscándome. Vi a mi hermana Livia cayendo desvanecida al suelo sin fuerzas, sofocándose. Vi a Mateo sofocándose desesperadamente con el humo tóxico. Incluso me vi a mí misma siendo violentamente aplastada por la multitud en pánico. Pero Carla y Luan simplemente no estaban ahí en ningún momento. No aparecían en ninguno de los destellos aterradores, en ninguna de las escenas de muerte, ¿saben? En ningún detalle de esa visión completa. Simplemente no existían en ese futuro alternativo. Y eso siempre me dejó extremadamente perturbada hasta hoy. ¿Saben cómo es posible que dos personas que estaban físicamente con nosotros esa noche no aparecieran en absolutamente nada en mi premonición? Si es que puedo llamarla así, ¿verdad? Esa experiencia. Pero en fin, ¿qué significaba realmente eso? ¿Será que ellos no debían estar ahí desde el principio? ¿Será que su destino era diferente? Bueno, fue entonces que tuve otro sueño perturbador que puedo definitivamente llamar premonición. Llovía torrencialmente afuera, una tormenta violenta. Y desde mi cuarto, que queda en el piso de arriba de la casa de mis padres, miré por la ventana mojada y vi un barco rojo intenso balanceándose en las aguas. Era Mateus dentro del barco, solo, mientras caía esa gran tormenta con rayos y truenos. Bajó del barco con dificultad y vino caminando en dirección a mi casa. Bajé las escaleras rápidamente, abrí la puerta de adelante y le pedí casi implorando que entrara pronto, que se protegiera. Él, con un rostro completamente sin expresión, vacío, casi cadavérico, preguntó monótonamente por Livia. Y respondí nerviosa que estaba durmiendo en su cuarto y le pedí nuevamente que entrara rápido porque había una tormenta horrible afuera. Él, manteniendo esa expresión seria y vacía, dijo apenas de forma robotizada que necesitaba irse. Giró mecánicamente y salió caminando despacio en dirección al barco rojo. La lluvia inundaba rápidamente toda la calle, el agua subiendo. Y así que Mateus fue cruzando la calle inundada en dirección al barco. Su cuerpo simplemente desaparecía gradualmente en las aguas oscuras, siendo consumido, como si el agua lo devorara. Entonces desperté asustada con ese dolor familiar y terrible en el pecho nuevamente, sintiéndome completamente mal y angustiada por otro sueño extraño y premonitorio. El patrón se estaba repitiendo. En esa época ya usábamos bastante WhatsApp para comunicarnos. Inmediatamente le mandé un mensaje largo y desesperado a Mateus explicándole en detalle el sueño aterrador. Le pedí casi implorando que se mantuviera lejos de río, playa, lago o cualquier lugar con agua, y especialmente que evitara salir en días de lluvia fuerte. Él respondió con emojis riendo, pensando que estaba exagerando. Bueno, pasaron ahí días que se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses enteros y después en años. Ya estábamos en el año 2015 y absolutamente nada del sueño había ocurrido. Mateus incluso ya se había mudado completamente a Minas Gerais por causa de un trabajo nuevo, entonces estaba bien lejos de nosotros, en otro estado. Empecé a relajarme, a pensar que quizás me estaba volviendo loca, que eran solo pesadillas sin sentido. Pero desafortunadamente no estaba equivocada. La muerte solo estaba esperando el momento correcto. En una noche lluviosa y tempestuosa en Minas Gerais, salió solo en auto después del trabajo. Estaba volviendo a casa después de visitar a un amigo en otra ciudad. Por la carretera que pasaba ahí sobre el puente alto del río San Juan, en Itaúna, Minas Gerais, la pista estaba extremadamente mojada y resbaladiza. Y la lluvia caía pesada, intensa. Y la visibilidad era casi nula, con esa densa niebla. Y fue ahí, de repente, que algo terrible ocurrió. Nadie sabe a ciencia cierta si fue el neumático que deslizó en el agua, si se asustó con algo inesperado en la pista o si simplemente perdió el control del vehículo. Solo se sabe que el auto derrapó violentamente y golpeó con fuerza contra el muro de protección del puente.
y fue lanzado hacia abajo, directo a las oscuras aguas del río. La caída fue de varios metros. Los bomberos que hicieron el rescate dijeron posteriormente que probablemente desmayó con el impacto violento de la caída y se ahogó antes de poder salir del auto sumergido. Personas que vieron el accidente desde lejos incluso intentaron desesperadamente rescatarlo, sumergiéndose en las aguas, pero como estaba fuertemente sujeto por el cinturón de seguridad, ya lo sacaron del auto completamente sin vida. Y adivinen de qué color era el auto. Era un Gol rojo, exactamente como el barco rojo de mi sueño. Gente, sin escalofriante. La devastadora noticia de la muerte de Mateus cayó como un rayo violento sobre todos nosotros. Quedamos completamente destrozados. Ninguno de nosotros podía seguir fingiendo o negando que era mera coincidencia. Ya no era posible ignorarlo. Estábamos en pánico absoluto, todos esperando aterrorizados la hora inevitable en que la muerte vendría a tocar también nuestra puerta. Era cuestión de tiempo. Decidí con urgencia que deberíamos reunirnos de inmediato. Carla, Luan, Lidia y yo, saben, los únicos sobrevivientes restantes del grupo original. Necesitábamos hacer algo. Y Carla incluso estaba bastante reacia y resistente a hablar de ese tema tan pesado nuevamente. Quería olvidar. Pero hasta que finalmente acordó que nos reencontraríamos en mi casa ese mismo día a las 19 horas en punto. Era urgente. Esa noche tensa estábamos todos reunidos ahí en la terraza de mi casa, sentados en silencio, pensando en algo, en alguna solución. El clima era pesado, sofocante. Conozco a alguien, dijo Carla de repente rompiendo el silencio. Un hombre llamado Sergio Gabriel. Vive en Paraná. No es una persona común normal. Dicen que entiende profundamente sobre el otro lado, sobre fuerzas oscuras que uno no puede explicar con lógica. Quizás así, bien quizás, sepa cómo romper ese ciclo maldito. Al principio nadie creyó mucho en la idea, parecía absurdo. Pero la desesperación habla mucho más fuerte que la razón, ¿verdad?
ventas del viento por la mente deles llamaba Hervadera de estaba dezenas a vecinas abaredes. En la casa del brujo era vieja, húmeda y absolutamente llena de aterradoras imágenes de demonios con cuernos en las oscuras paredes. Las gruesas paredes de piedra húmeda estaban cubiertas de musgo verde oscuro. Las ventanas tenían vidrios completamente rotos y la madera de la puerta chirriaba fuerte de forma siniestra cuando él abrió y nos invitó a entrar con un gesto. El interior estaba iluminado solo por varias velas negras que estaban medio derretidas y pegadas directamente al suelo de piedra frío, lanzando sombras danzantes que parecían moverse solas por las paredes como entidades vivas. El olor era extremadamente fuerte y nauseabundo, una mezcla penetrante de hierbas quemadas con cera derretida e incienso pesado. Aquello era casi sofocante, difícil de respirar. Y juro que en ese momento casi volví corriendo a mi ciudad. Mi instinto gritaba que saliera de ahí. El brujo era un hombre moreno de piel oscura, completamente calvo, de unos 60 años aparentes, piel profundamente marcada por el tiempo, llena de arrugas, ojos hundidos y oscuros que parecían atravesar y leer el alma de quien los mirara. Vestía un manto largo y rasgado, adornado con collares raros de dientes de animales y piedras de colores. Así que Carla, Luan, Livia y yo entramos nerviosos al lugar donde hacía sus consultas y rituales. Y ella fue diciendo inmediatamente con una voz extremadamente ronca y grave: ustedes no necesitan decir absolutamente nada, ya lo sé perfectamente. Vinieron hasta mí por causa de la muerte que los persigue, ¿verdad? Siento su olor pegado a ustedes. Entonces fue señalando y hablando, mirando fijamente, primero usted, después usted y por último usted. El orden que dijo era Carla, después Luan, después Livia y por último yo. Mi sangre se heló. El brujo entrecerró los ojos oscuros, observándome con un interés casi hambriento y predatorio. Apoyó las manos callosas sobre el brazo de la silla de madera, se inclinó hacia adelante y habló con una voz extrañamente calmada y perturbadora. Existe sí una forma de engañar a la muerte, pero es extremadamente arriesgada. Solo puede hacerse hoy, esta noche específica. Si perdemos el momento correcto, no habrá otra oportunidad jamás. Se levantó despacio, el manto pesado, arrastrándose en el suelo de piedra fría. Caminó hasta un estante alto. Tomó pequeños frascos con líquidos oscuros y hojas secas, colocando todo cuidadosamente sobre la mesa central. El sonido de los objetos golpeando resonaba por el cuarto de esa casa completamente siniestra. Tú, Beatriz, dijo señalándome directamente con el dedo nudoso, eres la clave de todo. Las visiones que tienes no son un don bendecido, sino una peligrosa conexión. La muerte ya toca tu alma desde esa noche. Es por eso que puedes ver antes de que ella llegue. Pero esa conexión puede usarse contra ella. Entonces empezó a triturar hierbas aromáticas en un mortero de piedra, y el olor amargo estaba llenando el aire. Y ahí un líquido espeso de color violáceo escurría por dentro de un cuenco antiguo. Beberás el té que preparo ahora. Tus latidos cardíacos caerán drásticamente. Tu cuerpo quedará completamente sin pulso, sin vida aparente y detendrá todos tus sentidos humanos. Estarás casi muerta, en un estado entre mundos. Bueno, cuando dijo eso con tanta naturalidad, el silencio pesó horrible. Mis piernas se doblaron y ese loco, no sé, parecía que quería matarme de verdad. Entonces continuó calmadamente. Mientras tanto, haré el ritual del paso de los muertos. Bueno, bueno, realmente iba a detener las muertes inexplicables y salvar a mi hermana Livia. Sí, estaba absolutamente dispuesta a someterme a ese macabro ritual. No había elección. Carla preguntó preocupada cuánto cobraría por el servicio. Dijo misteriosamente que acordaríamos un precio justo solo si yo salía viva del ritual.
Eso no me dejó más tranquila. Las velas lanzaban círculos de luz amarillenta que bailaban en las húmedas paredes, y el fuerte olor de hierbas quemadas me llenaba la boca como un último aviso. Sergio Gabriel habló pocas palabras de preparación. Sus dedos ya sabían el camino, como si aquello fuera un ritual que ya había sido repetido varias y varias veces a lo largo de décadas. Pusieron una manta vieja sobre el suelo de piedra frío y a mi alrededor Carla, Luan y Livia formaron un círculo silencioso y tenso. El viento afuera parecía haber hecho una pausa. Todo estaba inmóvil. Sergio entonces trajo un cuenco oscuro. No me entregó recetas escritas, ni me pidió que hiciera nada complejo o arriesgado. Solo me ofreció calmamente el líquido violáceo que había preparado y me dijo que confiara completamente en él. Había algo extrañamente hipnótico en su voz ronca, un tono antiguo como una música que cantaba en otra lengua que nunca había escuchado antes. Sonaba ancestral. Bueno, bebí todo de una vez. El sabor era extremadamente amargo, pero no era necesariamente malo. Era solo muy amargo. No había fuego, pero sentía un calor extraño e intenso subiendo por mi pecho, como si algo dentro de mí se encendiera y después fuera lentamente extinguiéndose. Mis manos temblaron incontrolablemente. Un sonido profundo como un tambor distante empezó a marcar mi tiempo. Sentía el latido de mi corazón acomodarse gradualmente, como si una mano invisible apretara con delicadeza hasta hacerlo casi callar por completo. El mundo fue poniéndose más lento, distorsionado. Incluso pensé en gritar desesperadamente y salir corriendo de ahí, pero mi cuerpo ya no obedecía más mis comandos. Estaba paralizado. Sergio entonces empezó a entonar algunas palabras ritmadas. No eran palabras de una lengua que conociera. Eran sonidos que parecían varias voces diferentes saliendo de él al mismo tiempo. El calor de las velas se transformó en un frío intenso que subía por mis piernas gradualmente, y la sala se encogió hasta caber en la palma de mi mano. Vi por un instante las sombras alargarse y formar figuras que parecían hechas de humo denso y dolorosos recuerdos. Y entonces vino la oscuridad absoluta. No fue un apagarse abrupto y violento. Fue como atravesar delicadamente una cortina fina. Y ahí sentí nuevamente el calor quemando fuerte en la piel de esa noche terrible, igual que en la discoteca. Vi el rostro de Fabricio flotando en humo tóxico. Escuché los pasos desesperados de las personas corriendo y pisoteando, y sentí la mano de Lidia buscando la mía en la desesperación. Todo venía y se iba, no en orden cronológico, sino como si la muerte revolviera cruelmente mis recuerdos más dolorosos. Y fue entonces que me di cuenta claramente de que ahí, en ese otro lugar, la muerte no era solo ausencia de vida, era presencia. Tenía forma. Recuerdo haber visto luces intensas, un camión con grandes faros viniendo en mi dirección, y después todo desapareció en el vacío. Escuché la voz distante de Sergio en un soplo débil, entonces volví abruptamente. Dije jadeante que me trajo demasiado rápido de vuelta, antes de que pudiera ver claramente lo que ocurriría en el futuro. Él dijo serio que no fue rápido, que me quedé en ese estado vegetativo, digamos así, por casi 2 horas completas. Tardé minutos, quizás horas, en convencer a mi cuerpo de obedecerme nuevamente. Mi hermana y mis amigos parecían felices y aliviados, pues aparentemente todo había salido bien. Estaba viva.
Bueno, en un trecho adelante, un motociclista golpeó violentamente contra un auto y fue lanzado justo frente a nosotros. Entonces vi ese faro alto e intenso viniendo detrás de nuestro auto parado, y luego la bocina alta de un camión. Mi corazón se detuvo. Carla y Luan estaban en el asiento delantero. Livia y yo estábamos atrás. Todo me vino a la mente con perfecta claridad. Recordé la visión exacta que había tenido mientras estaba en trance profundo en la casa del brujo. Bueno, como Livia y yo estábamos sin cinturón de seguridad, salté rápidamente por el vidrio abierto de la ventana trasera. Y como todavía estaba medio aturdida y débil por causa del ritual. Muchas gracias por haber enviado ese relato tan intenso y complejo. Y gente, dije bromeando y tal, pero no me molesta que ella lo haya enviado a otro canal también, está bien, tipo así, me da igual. Solo me gusta mencionarlo, me gusta decirlo porque ya ocurrió que cuento un relato aquí y después sale en otro canal y ustedes atacan a la otra persona. Ustedes digo así, pero sé que no es todo el mundo. Y después ver que tipo así, había comentarios desagradables en el video de la otra persona, ¿entienden? Y uno no tiene la culpa, la persona manda para varios canales, está todo bien, ¿entienden? Pero me gusta decírselos para que no malentiendan, porque yo, Fernanda, no me molesta para nada. Y cara, qué locura eso. Es igual ella dijo así, yo ya tuve, hasta les conté aquí, ¿verdad? No hace mucho tiempo que les conté sobre un sueño que tuve y después mi amiga se involucró en un accidente. Entonces, así me ocurre directamente. Personalmente no me gusta, no. Vaya, odio esos sueños premonitorios. Los odio, los odio, los odio. Y así, una cosa, uno de los motivos para odiar los sueños premonitorios es exactamente un poco de lo que ocurrió en ese relato aquí. Sueñas y no hay nada que puedas hacer, porque de una manera u otra la situación termina ocurriendo y realmente ocurre. Igual aquí, ella logró tener el presagio, escaparon de la discoteca, pero después, de una forma u otra. Sé, ¿verdad, gente? Que todo el mundo va a morir eventualmente, ¿verdad? Entonces, de una forma u otra, a una hora u otra, esas personas que, por ejemplo, el grupo de amigos de ella, ¿verdad? Que se salvó de la tragedia de la discoteca, a una hora u otra esas personas iban a fallecer, porque es la vida, ¿verdad? Así es el orden de la vida, ¿verdad? Es natural, el proceso natural de la vida, ¿verdad? Pero entendí, tipo, ella después tuvo el sueño con el auto, en fin, que era del mismo color que el barco, ¿verdad? Del sueño. Y, en fin, pero es realmente, uno tipo sueña, uno cree que puede impedir, pero termina ocurriendo de alguna otra manera. Tipo, la tragedia tiene que ocurrir de una manera u otra. Igual una cosa que me ocurrió a mí a principios de este año, que quien está aquí desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tipo, va a recordar que ahí a principios del año fue en carnaval, mi novio cayó en una cascada y casi se muere. Y ahí, ese día fue muy raro porque, tipo, estábamos en Minas, fuimos para allá, ¿verdad? A pasar el carnaval en el, ¿cómo se llama ese lugar?
es una montaña ya, me olvidé el nombre, en el Caparaó. Ahí la noche anterior, en la madrugada, tuve un sueño y el sueño era tipo así, una carretera, y ahí me quedé así con la carretera muy marcada en el sueño, ¿entiende? Y ahí, desde lejos, podía ver dos cuerpos así, tirados, y notoriamente había ocurrido un accidente. Y ahí, en el momento en que nosotros, ahí desperté, así, en la madrugada, desperté bien aterrada, así, bien asustada. Fue un sueño muy, muy, muy real. Y sentí, dije así, ese sueño va a ocurrir. Me quedé bien aterrada. Ahí, al otro día, medio que estaba actuando normal, ¿verdad? Ya estoy un poco acostumbrada a esos sueños. Ahí, bueno, en el momento en que estábamos yendo a cierta cascada, no íbamos a ir a esa cascada, íbamos a ir a otro lugar. Solo que en algún momento sentí en el corazón que no era para que fuéramos a ese lugar. Ahí fui a hablar con él. Vamos a la otra cascada. Y fuimos. Ahí fue en esa otra cascada que él se resbaló, cayó y casi se mata. Ahí en el momento en que él estaba en la ambulancia, yendo al hospital para ver qué había ocurrido, porque se quebró los dos pies, ¿verdad? Tipo se quebró. No, en un pie se quebró el dedo, en el otro se quebró el tobillo. Ahí estaba en ambulancia y yo fui detrás en auto. Gente, en el momento en que él pasó así, que tuvimos que salir de la ciudad porque tuvimos que ir a otra para sacar rayos X. Ahí en el momento era la misma carretera, tipo, la misma carretera que vi en el sueño del accidente. Entonces, era esa carretera que íbamos a tomar para ir a la otra cascada que queríamos ir antes. Fue algo así. Entonces, así, de una forma u otra, la desgracia ocurrió. La cuestión del chico que rompió el ciclo, ¿verdad?